Bien, usted ya sabe, vamos a orar, vamos a orar antes de dar iniciación a nuestro tema del día de hoy. Padre Celestial, qué hermoso es vivir para ti y recibir tus bendiciones cada día como las hemos recibido en el transcurso de este domingo. Pedimos tu presencia, la presencia del Espíritu Santo en el tema de esta noche. Acompáñanos, por favor. Abre nuestro entendimiento. Lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Tal como habíamos anunciado hace una semana, el título de nuestro tema para el día de hoy es justamente Jesús abogado. Jesús abogado. Ya como ustedes han venido acompañándonos por un buen tiempo, saben perfectamente que hemos venido básicamente estudiando acerca del ministerio de Jesús en el cielo a partir de 1844. Y hemos hablado ya del juicio investigador, su proceso, su libro, los registros, bueno, una cantidad de detalles, pero hoy nos tocan ya no ver a Jesús como nuestro juez, sino como nuestro abogado. Y eso también es supremamente importante. ¿Cómo puede una persona ser juez y al mismo tiempo abogado? Ser juez y defensor. Ahí está lo maravilloso de Cristo Jesús. Por eso es Dios. Por eso es nuestro Salvador. Uno, porque imparte la justicia más pura y limpia que puede haber en el universo, como ya lo hemos visto en temas anteriores. Y dos, porque nos ama tanto que al impartir justicia quiere a la vez defendernos. Y ahora, no podemos nosotros confundir este tema con unas teorías que se están desarrollando actualmente, de que todos van a ser salvos, de que en el amor de Jesús y el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo es tan grande, tan enorme, que nadie se va a perder, que Él va a salvar a todos. Cuidado, cuidado, porque hay muchos pasajes donde se indica que esto no es así. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, en su final de ese capítulo, habla que después del milenario, todos los que no fueron fieles al Señor, todos los que no aceptaron a Cristo Jesús, todos los que rechazaron el Evangelio y tomaron la marca de la bestia, ellos irán al lago de fuego y azufre, junto con Satanás. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, ustedes pueden leerlo más tarde, en donde se nos dice el nombre, el título, los adjetivos que serán a los que quedarán fuera de la nueva Jerusalén. Ahí están mentirosos, borrachos, adúlteros, etcétera. Y finalmente en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 15, menciona todos los que estarán perdidos. Y vuelve y menciona, es un listado, quiere decir que no todos serán salvos, porque es que el gran problema es pensar que el amor de Dios abarca que Él va a salvar al pecador en el pecado. Es que Dios no forza al ser humano, le ha dado capacidad de decisión. Y obvio, no todo el mundo decide seguir al Señor. Pero el papel de defensor sí. Vamos a ver entonces cómo es que desempeña Jesús esa doble función. Veamos una escena bajo el título La escena del juicio y lógicamente no es imaginaria de Miguel Ángel Fuentes, sino justamente hemos tomado palabras y párrafos del Espíritu de Profecía en su pequeño gigantesco libro Cristo en su santuario. Aquí lo tengo en mi mano, este pequeñito, pero uy, increíble registro de lo que el Señor ha planeado para nosotros. En su página 131 lee,
todo Cristo pide ahora, dice acá, ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiera caído jamás. ¡Qué amor! Pide para su pueblo, no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilan ante el juez de toda la tierra. Y recordemos que hay un libro de la muerte y hay un libro de memorias. Entonces no quiere decir que todos van a estar en el libro de la vida. El divino intercesor, Cristo, aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre, para que se les perdone sus transgresiones, a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él como coherederos, como nos llama la Biblia, que vamos a ser coherederos con Cristo. Con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, pues Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al hombre. Pero aquí se nos presenta que Cristo, caramba, examina nombre por nombre y nos mira con un amor como si nunca hubiéramos caído, pero justamente para analizar cada caso y ver hasta dónde puede abordar su perdón. La redención, Jesús murió en la cruz por todos, buenos, malos, por todos y en todas las edades. Eso es cierto, de los que tienen esta teoría, pero no todos han aceptado la salvación del Señor. Eso es diferente. Ahora bien, anotemos otro párrafo en el que se nos dice lo siguiente. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y hacernos transgredir la ley de Dios. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza a Cristo, lo que deshonró a su Redentor, uno de los pecados que nos indujo a cometer, y a causa de esos los reclama como súbditos. Me pertenece, cometió pecados, te defraudó Jesús, es mío, no es tuyo. Tremendo, ¿no? Y ahora que hago esta frase de es mío, es tuyo, necesariamente tengo que recordar un ministerio que hace años el Señor me dio y realmente ese ministerio terminó y era justamente de enfrentar endemoniados. Y recuerdo la lucha a gritos con Satanás cada vez que el Señor me puso en ese camino. Satanás siempre reclamando a las personas como suyas. Y uno como siervo de Dios gritando, no, no es tuyo, Cristo lo compró en la cruz del Calvario, no me pertenece. Tremendo, tremendo. Ese es Satanás. Y aquí el Espíritu Santo pinta ese cuadro que hasta el último momento el maligno va a estar reclamándonos como suyos porque cometimos pecados, cometimos errores. Mientras estemos en esa naturaleza caída, hay esa posibilidad. Por eso, mis hermanos, la decisión hoy es decido no pecar más. No quiero pecar más para que mi Señor tenga toda la autoridad de defenderme en ese juicio investigador.
¿Qué hace Jesús cuando Satanás nos reclama como súbditos suyos? El Espíritu Profecía contesta justamente en la página 132 y vamos a leerlo. Jesús no disculpa sus pecados. Obvio, hemos pecado. Él no puede decir mentiras, decir si él nunca pecó, no. Pero, viene el pero bonito, pero muestra su arrepentimiento y su fe al reclamar el perdón para ellos. Entonces, aquellos que sostienen la teoría que mencioné al comienzo, de que todos serán salvos, note, pero muestra su arrepentimiento y su fe al reclamar el perdón para ellos. O sea, solo serán salvos los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús. Levanta Jesús sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por sus nombres. Los he grabado en las palmas de mis manos. Caramba, su sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51, 17. Y el acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén, a su pueblo, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Utilizando las palabras de Zacarías 3:2. Cristo revestirá sus pieles con su propia justicia para presentarlos ante su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Qué papel el de Jesús, qué lindo Jesús. Pero noten nuestro trabajo, nuestra obra, arrepentimiento y fe. Fe en lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer por nosotros. Los nombres de los que sean salvos van a estar inscritos en el libro de la vida, de eso no hay duda. Y de estas personas escogidas, que está escrito en Apocalipsis 3:4, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Qué dignidad vamos a tener nosotros? Imagínense, mis hermanos. Así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. ¿Y cuál es esa promesa del nuevo pacto? Perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. En aquellos días y en ese tiempo, dice Jehová, será buscada la iniquidad de Israel y no la habrá perdonados. Y los pecados de Judá, mas no podrán ser hallados. ¡Qué amores del Señor! En aquel día el vástago de Jehová será espléndido, o sea, Cristo, y glorioso. Y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los escapados de Israel, los salvos. Y será que los que fuesen dejados en Sión, en su pueblo, y los que quedasen en Jerusalén, su pueblo, serán llamados santos. Es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén. Este es un pasaje que está en Jeremías 31, versos 34, Isaías, Jeremías 50 y los versículos 20, Isaías 4, 2 y 3. Así que esa es la promesa del Señor, pero obvio, los que se han arrepentido, los que han procurado volver al Señor, han quedado en su pueblo, en la figura de Jerusalén, de Sión. Mis hermanos, la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, no después del milenario para creer que todos serán salvos, no, antes de la venida del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados, y en eso está ahorita el Señor, según las cosas que están escritas en los libros, pues es imposible que
que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio investigador y que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo según Hechos 3, 19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según hayan sido sus obras. Y eso está en varios pasajes de la Sagrada Escritura. Así que según hayan sido sus obras, su arrepentimiento, su fe y haberse puesto en las manos del Espíritu Santo para ser transformado, para ser cambiado a la imagen de Cristo Jesús. Veamos ahora más específicamente el papel de Jesús, el abogado. La base bíblica, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, con ese amor que Juan el discípulo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué súplica, ¿no? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y basados en este texto, los que creen que todos se van a salvar, pues dice, aquí dice que Él es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, es que Jesús murió por todo el mundo. Pero como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo el único para que todo aquel, noten, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la condición. Aceptar a Jesús como el Salvador personal, y no todos lo aceptan, o si lo aceptan a veces decaen en pecado y no siguen en los caminos de Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer un párrafo. Hoy estoy basado bastante en la inspiración para que no se crea que Miguel Ángel pues está enunciando ideas personales. Y vamos a leer entonces un párrafo en donde habla de Jesús como el abogado. Jesús aparecerá como el abogado de ellos. ¿De quiénes? De los salvos, para interceder en su favor ante Dios. Porque, citando Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios, no los que no se acercan, los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay que acercarnos a Él y Él va a ser nuestro abogado. Nótese, va a aparecer como abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. En este momento está ejecutando el juicio. Y él será salvo quien no, investigando en sus registros, aunque Dios es una manera de decirlo, pero va a llegar el momento en que a la vez hace de juez para defender. Él se arrepintió, él dejó sus malos hábitos, él no volvió a pecar. Qué hermoso, ¿no? El trabajo del Señor como abogado. Mis queridos hermanos, a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio investigador, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, pues pasan ante Dios para ser
examinadas por Él, empezando con los primeros que vivieron en la tierra, Adán y Eva. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina finalmente con los vivos, que es cuando el Espíritu de Dios se haya retirado de la tierra. Cada nombre es mencionado, dice el Espíritu Profecía, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, el Espíritu Profecía nos dice en Cristo en su santuario que su nombre será borrado del libro de la vida. Y lógico, la mención de las buenas obras, lo que estudiamos en un tema anterior de lo que se registra en el libro de memorias, si hay buenas obras, buenas actitudes, serán borradas de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés, el que haya pecado, ahí está en pantalla, el que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32, 33. El que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Eso está en Ezequiel 18, 24. Y entonces el espíritu de profecía agrega en la página 130 de Cristo en su santuario, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente. Mire ese adjetivo calificativo aquí. Arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. ¡Qué hermoso! Pero noten la condición. Arrepentimiento verdadero y aceptar con fe la sangre de Cristo como nuestro sacrificio expiatorio, el que ocupó mi lugar. Cuando llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, su carácter en armonía con la ley de Dios, noten, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Amén. El Señor declara por medio del profeta Isaías lo siguiente. Vamos a colocarlo en pantalla. Yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso está en Isaías 43, 25. Y no me acordaré de tus pecados. El Señor no es como nosotros, ¿no? Perdonamos a veces, pero no olvidamos. ¿Y es que usted cree que a mí se me olvidó lo que me hizo hace 3 años? No, no, mamita, no, papito. ¿Usted cree que lo que hace 10 años me hizo allá con la guaricha tal se me olvidó? No, todavía lo tengo aquí. Dios no es así. Qué lindo, qué garantía para nosotros. Bien, leemos otro texto. Esta vez Jesús dijo, el que venciere será así revestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Esto está en Apocalipsis 3, 5. Y agreguémosle Mateo 10, 32, cuando Jesús dijo, a todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos míos, nuestro papel es justamente ese, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de verdad, darle oportunidad al Espíritu Santo que nos cambie, aferrarnos por fe al sacrificio de Jesús. No todos van a hacer eso, todos no serán salvos.
pero el Señor está para defendernos a los que nos arrepentimos. Qué hermosa promesa. Y no se acordará de nuestros pecados. Los va a borrar. Ya no habrá registro de ellos. Los va a borrar. Qué promesa tan hermosa. Jesús es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, como lo hemos estudiado, es nuestro intercesor. Y nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación. ¿Se acuerdan los que estuvimos, hace meses estudiando la expiación? Está la congregación fuera ya del santuario, esperando. Se supone que en esos primeros 10 días del mes séptimo todo el mundo se examinó, confesó sus pecados, se ha arrepentido. Entonces, cuando el sumo sacerdote que representa al pueblo entraba en el lugar santísimo y él representaba pues el lugar en donde nuestro sumo sacerdote intercede ahora en la actualidad y rociaba ese sacerdote terrenal, Aarón, como por ejemplo la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia, o sea, sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto en donde están los 10 mandamientos, pues ya mientras él estaba adentro del lugar santísimo, no se ofrecía ningún sacrificio propiciatorio, nada, todo estaba quieto. Y mientras el sacerdote intercedía delante de Dios, pues cada corazón debía inclinarse allá afuera, contrito, humillado, suplicar el perdón de sus transgresiones. Eso fue así aquí en el santuario terrenal. Esto lo encontramos en Exaltada Jesús, que es una matutina correspondiente al 1 de noviembre. Y ahora pongamos en pantalla lo siguiente. Este párrafo para mí es muy hermoso, es muy elocuente. En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el símbolo se encontró con la realidad. El símbolo que era el Cordero que moría, con la realidad, Cristo. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pecados de los seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior, afuera, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno. No, ya lo hizo Jesús, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo, allá en el siglo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Qué hermoso. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Salvará, nótese, hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por nosotros. Gloria a Dios. Está en Exaltada Jesús, una matutina que ya mencioné, con párrafos sacados del Espíritu de Profecía, en la página 313, párrafo 3, que corresponde al 1 de noviembre, en ese libro que trae 365 reflexiones. Qué hermoso como expone la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesús. No hay que hacer nada, solo arrepentirnos y echar mano por fe de ese sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesús. El intelecto más poderoso que se haya creado
Einstein, por ejemplo, es incapaz de comprender a Dios. La lengua más elocuente es incapaz de describirlo. Los seres humanos tenemos un solo abogado, un intercesor capaz de perdonar nuestras agresiones. Y yo me pregunto esta noche, para ustedes y para mí, ¿no rebosarán nuestros corazones de gratitud hacia aquel, el Padre, que dio a Jesús para que fuera nuestra propiciación por nuestros pecados? ¿No hay gratitud en nuestro corazón por eso, por ese amor tan grande? Claro que sí. Meditemos profundamente acerca del amor que el Padre ha manifestado en nuestro favor. El amor, el amor justamente del Padre, ese amor que ha manifestado a favor nuestro, ese amor que ha expresado por nosotros. Ese amor no lo podemos medir porque para Él no hay medida. El amor de Dios no tiene medida. ¿Acaso se puede medir lo infinito? No. Lo único que podemos hacer es apuntar nuestra vista, nuestro interés, nuestra mente hacia el Calvario, al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Anotemos en nuestra pantalla este otro comentario que encontré en el registro de la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, del 28 de junio de 1899. Y quiero de pronto comentar para aquellos que no sabemos que estos son artículos escritos por la mensajera del Señor, los cuales se sacaban periódicamente en esa revista. O sea que esto, su autor es el Espíritu de Profecía y dice, ningún otro ser humano tiene lugar entre el pecador y Cristo. Nadie más. Ahí queda descartada toda la intercesión que inventó la Iglesia Popular de los santos y de la Virgen a quien tanto respetamos y amamos. Pero son seres que han muerto, están muertos, no están en el cielo como nos suponen. Entonces, ningún otro ser humano tiene lugar entre el pecador y Cristo. El mismo Cristo es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Todo lo que el Padre es para su Hijo, lo es también para aquellos a quienes su Hijo representa en su humanidad. En cada aspecto de su obra, Cristo actuó como un representante de su Padre. Vivió como sustituto y garante nuestro. Trabajó como espera que trabajen sus seguidores, sin ningún egoísmo, apreciando el valor de cada ser humano por quien él sufrió y murió. Así que nadie más intercede y aboga por nosotros. Ahí se cae toda esa doctrina de los supuestos santos que están en el cielo intercediendo por nosotros. No, no tienen los méritos, la dignidad, el poder y el valor para hacerlo. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera esta noche terminar nuestra reflexión con dos párrafos del capítulo número 1 del Camino a Cristo que realmente toca en mi corazón, en las palabras de la mensajera del Señor y el Espíritu Profecía cuando dicen, Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra, mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra. Él, Jesús, ha procurado revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres
para que estos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro, estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres, para visitarlos con juicios. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. Y es que toda la vida de Jesús, sus pocos 3 años y medio los que conocemos, fue una vida de amor, de misericordia, de servicio. Qué representación del Padre tan hermosa hizo Jesús. Y el siguiente párrafo del mismo capítulo, del mismo libro, Camino a Cristo, capítulo 1, cierra nuestro tema esta noche al decirnos: porque de tal manera amó Dios al mundo. Otras versiones dicen: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solamente para que viviese entre los hombres, no solo para que llevase los pecados de ellos y muriese como su sacrificio. Lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Gloria a Dios. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, como dice Hebreos 2:11. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano. Lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido. Gloria a Dios. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y participase del gozo de la santidad. Esta noche, como otras noches, Cristo Jesús me parece más hermoso, más bello, más digno de ser amado, que reprocha nuestra infidelidad, a nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra indiferencia, cuando Él nos ama tanto, empezando por su naturaleza que adquirió, naturaleza humana. Jesús ya no puede estar en todas partes, ya no es un ser espiritual solamente porque adoptó esta naturaleza, esta forma, y por eso dejó al Espíritu Santo como reemplazo, porque Él ocupa un lugar con su naturaleza humanizada, pero sin pecado, por amor de nosotros. Y hay párrafos varios donde se menciona que esas cicatrices de sus manos o muñecas, de su costado y sus pies, nunca pasarán, se verán por los siglos de los siglos, para que los seres humanos y el universo entero recuerde el costo, el precio pagado por el pecado, y nunca más nadie osará pecar, jamás, porque costó la vida misma del Hijo del Padre, Cristo Jesús. Qué hermoso es Jesús. No hay palabras para describir. Y yo imagino que esta noche vuelve a decirnos lo siguiente: cuánto deseo redimirte. Estoy haciendo todo lo posible por salvarte. Déjate salvar. No desprecies mi amor por ti. ¿Qué decides? ¿Qué decides? Caramba, todo está en nuestra mano. Decidir ser fieles
al Señor y a todo ese proceso de redención tan largo. Llevamos muchos meses en este tema, casi un año, estudiando sobre el santuario, la sombra de la cruz. Y si todos estos temas, ya más de 40 temas, no nos han hecho reflexionar en el amor de Dios y en la necesidad de reconsagrar nuestras vidas a Él, entonces, mis hermanos, no sé qué será de nosotros. No sé entonces qué camino podemos tomar. Dios ha hecho todo. Como dice aquí, estoy haciendo todo lo posible por salvarte. Déjate salvar. No desprecies mi amor por ti. ¿Qué decides? Yo sé que la mayoría, si no todos nosotros, decidimos ser salvados por nuestro Señor. Entregarnos en manos del Espíritu Santo. Y bien, dando curso a nuestra metodología que hemos abordado en estos temas, hablamos la posibilidad de preguntas, de inquietudes y de aportes. Parece que algunos de ustedes aportan pensamientos, reflexiones muy lindas también acerca del tema de esta noche de Jesús como nuestro abogado. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Usted puede prender su micrófono y formular entonces la pregunta. Yo sé que hay preguntas porque algunos de ustedes a veces entre semana me llaman particularmente y la formulan. Entonces, si tiene Buenas algún aporte, si tiene algún aporte también se lo recibimos. noches, hermanito Miguel. Buenas Buenas noches, noches, hermanito Miguel Ángel. muy Con buenas Luis Fernando, noches. ¿cómo está? Pues excelentemente en Cristo Jesús. Yo sí le quería hacer una pregunta. Sí, Ese, cuénteme. cuando, cuando se habla de estas doctrinas falsas, ¿de dónde vienen esas doctrinas? O sea, ¿de dónde vienen esas falsas doctrinas? ¿Quién las, es de otra iglesia o es de la misma, o es de la misma iglesia adventista, digamos, por decir algo, de personas que han salido de la iglesia? De dónde salen esas doctrinas falsas sobre que todos vamos a ser salvados? Pues mi hermano, usted mismo ha mencionado el origen de esas doctrinas. Algunas de esas vienen de fuera de la iglesia, de denominaciones no adventistas, otras vienen de personas que se han ido de la iglesia y otras de personas que aún están aparentemente dentro de la iglesia. Yo voy a ser muy práctico, espero no tener problemas al mencionar lo que voy a decir. Ha habido un ministro, él ha sido de sostén propio, yo lo he admirado mucho. Es un cantante evangelista, no ha estado vinculado laboralmente de cheque con la iglesia, pero él ha participado en muchas campañas, lo conocí personalmente en Cerrito, el Cerrito Valle del Cauca, hasta canté con él, me dio ese privilegio. Hombre, él hace comentarios virtuales y él ayudaba a un grupo de otros dos ministros jóvenes a hacer comentarios de la lección de cada semana y hace unos meses él renunció a seguir haciendo eso porque él dijo que, que no aceptaba muchas cosas del espíritu de profecía, que él ahora cree que Dios en su amor tan perfecto y tan grande va a salvar a todos y que no estaba de acuerdo con lo que predica nuestra iglesia, que nuestra iglesia no es que lo predique porque es una iglesia que no, es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Todos no serán salvos. Esta noche cuando empecé mencioné algunos pasajes, por ejemplo, de Apocalipsis, aunque hay muchos más. No todos serán salvos, pero él cree. Dice, como un padre al ver a su hijo en la drogadicción, en esto un padre terrenal va a dejar que su hijo esté ahí y no va y lo busca y lo saca. ¿Cuánto más Dios va a hacer con todos los pecadores y los va a salvar?
Entonces, para resumir la respuesta, esta doctrina viene de afuera, de adentro, algunos siguen en la iglesia, otros se salen. Bueno, es obra del maligno, siempre de dibujar el plan de Dios. Lo echó a perder desde el comienzo, porque ¿cuál era el plan original de Dios? Multiplicar las familias de la tierra, tenerlas con una escuela preparatoria para irlas trasladando al cielo a reemplazar los millones de ángeles que cayeron, que fue la tercera parte. Ese es el plan de Dios, repoblar el cielo con las familias de la tierra y reemplazar el puesto de los ángeles caídos. Pero Satanás echó a perder todo este plan. Pero el plan triunfará. Cristo Jesús así lo ha garantizado en la cruz del Calvario. Se estableció, se confirmó el reino de la gracia, como estudiamos hace unos meses atrás, y ha iniciado el reino de la gloria que lo va a establecer cuando venga en su segunda venida, pero el plan de Dios va a triunfar definitivamente. Así que no sé si le contesté la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Gracias a usted, mi hermano, por abrir su micrófono. ¿Alguien tiene algún aporte? ¿Quiere decir qué piensa? ¿Cómo siente estos temas? ¿Cómo le caen? ¿Cómo los califica? Ay, muy bien, pastor. La gloria sea para nuestro Señor. Y por eso en San Mateo dice que habrán cabritos y ovejitas, ¿no? Habrán dos grupos diferentes. No hay ni 3 ni 4, sino 2 solamente. Los que sí aceptan al Señor y sus doctrinas y los que no. Entonces yo creo que eso nos queda muy claro, pastor. Pastor, sí, muchas gracias. Bueno, a usted, hermana Trinidad, por su comentario. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy nueva en el Zoom, aquí en el programa de ustedes. Tengo una pregunta. A mí sí. me dejó pensando lo que usted dijo, los pecados no confesados. Pero si, por ejemplo, uno que creció católico y de niñez cometió quizás pecados o de juventud, de joven, entonces, ¿cómo si a uno se le ha olvidado, si a uno se le han olvidado esos pecados, cómo entonces Dios no le va a perdonar los pecados no confesados? Porque usted dijo que el Espíritu de Profecía dice que los pecados no confesados, entonces borra el nombre del libro de la vida. So, no sé. Muy buena su pregunta. Su nombre es Clara. Dice aquí Clara Saifon. Estoy acá en New Jersey. Muchas gracias. Hermana mía, yo sé y mucho más el Señor, de que los seres humanos pues no tenemos una mentalidad pues perfecta por muchas circunstancias. Y sí, usted tiene razón, hay muchos pecados que posiblemente como en algún tiempo no andábamos en los caminos de Dios, los cometimos y se nos olvidaron. Pero si yo me arrepiento de los que me acuerdo y día tras día, cada noche al terminar el día, hago un repaso y pido perdón, que no falte los momentos en que usted diga, Padre, aquellos que yo olvidé, perdóname. En el nombre de Jesús te suplico, perdona mis pecados pasados que yo ya no recuerdo. Está bien. El Padre es tan lindo y Jesús es el juez justo que nos va a perdonar, no hay duda de ello. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad, usted tiene la voluntad de hacerlo. Y como dice usted, en un tiempo anduvimos sin conocer la palabra de Dios. Y Dios tiene en cuenta eso. Justamente hay textos que dicen, los que murieron sin ley serán juzgados. Quien no conoció toda la palabra o nada de la palabra, hombre, Dios va a saber qué hacer con él. El indiecito que lo único que conoció es que la lluvia y el sol
le prodigaban sus cultivos, que no debe quitarle la ruana a su prójimo ni su mujer, y vivió eso y no conoció más, ¿cómo Dios le va a decir, usted por qué no guarda el sábado? ¿Usted por qué no estudió la Biblia? No, 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 no. La justicia y el amor de Dios es lindo. Los que mueren sin conocer la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, serán juzgados. Dios sabrá qué va a hacer con todos ellos, pero la garantía es que Él es un juez justo. Con usted, confiese lo que se acuerde y lo que no. Padre, se me olvidó, pero bórralos con la sangre de Jesús, porque ya no me acuerdo. El Señor va a ver su sinceridad y le va a perdonar, por supuesto. ¿Le Amén. contesté Gracias. su pregunta? Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí. A usted por participar. ¿Alguien más desea participar con preguntas o con aportes, comentarios? Bueno, entonces vamos a terminar nuestra reunión, como es usual, dando gracias a Dios por habernos acompañado en nuestro tema de el día de hoy. Nuestro Padre, qué precioso es estudiar tu palabra, la revelación, porque encontramos que tu amor no tiene límites. Los Amén. límites los ponemos nosotros, pecadores. Gracias por amarnos tanto. Amén. Gracias, Jesús, por ser tan incomparable con nosotros, identificarte con nosotros. Gracias que prometes volver pronto y lo deseamos. Ven Amén. pronto, que este mundo es terrible, horrible. Te necesitamos. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Ay, muchas gracias, pastor. Feliz noche. Feliz noche. Feliz semana, pastor. Dios lo bendiga. Bueno, permítanme ver aquí